Hola a todos. Me llamo Edward Kenneth Rodríguez. Me llaman Ken Rodríguez. Soy el jefe de ortopedia en Beth Israel Deaconess Medical Center. He sido un cirujano ortopédico de trauma durante unos 20 años. Hoy me gustaría hablarles de la fijación acetabular y pélvica mínimamente invasiva. No tengo ninguna revelación que sea relevante para el tema que nos ocupa, así que iremos al grano. ¿Qué es la fijación percutánea? Pues bien, se trata de la fijación de determinados tipos de fracturas acetabulars y pélvicas mediante técnicas mínimamente invasivas. Ahora bien, normalmente se trata de diferentes tipos de tornillos K-Lamners o tornillos supracetabulares que insertamos en la pelvis utilizando guía fluoroscópica o, en algunos casos, sistemas de tipo navegación. Pero realmente no se necesita un complicado sistema de navegación para realizar estas técnicas. Sobre todo hay que entender la anatomía y quizá tener nociones básicas de fluoroscopia. He aquí un ejemplo de cómo queda la fractura pélvica, en este caso concreto, en una fractura acetabular, después de haber aplicado tornillos de columna. Esta radiografía en particular muestra 2 tornillos supracetabulares y un tornillo de columna anterior para tratar una fractura en un paciente muy geriátrico. Hay muchas cuestiones que la gente se cuestiona a veces sobre esta técnica. Al principio fue controvertido, pero se ha convertido en un tratamiento estándar para muchos tipos de fracturas. Los resultados pueden variar según el tipo de fractura que se trate, y hay que tener mucho cuidado con las indicaciones adecuadas. Algunas personas han criticado el enfoque porque dicen que funciona cuando se están arreglando fracturas que quizá no necesitaban arreglarse y que habrían salido bien de todos modos. Hasta cierto punto es cierto. Pero, por ejemplo, cuando se utiliza en pacientes geriátricos, puede permitir una movilidad temprana. Y aunque se trate de una fractura que en otras circunstancias podría haberse tratado de forma no operatoria, es beneficiosa para el paciente. Pero estoy de acuerdo, la selección adecuada del paciente es fundamental. Utilizar estas técnicas tiene varias ventajas. Es una alternativa para la fijación en pacientes hemodinámicamente inestables o con otras lesiones o con comorbilidades graves o que, por una razón u otra, no pueden tolerar una reducción abierta, una fijación interna o algún tipo de cirugía de sustitución de cadera. Suele ser una técnica muy rápida. Una vez que se adquiere la destreza para realizarla, la hemorragia es muy escasa y realmente ofrece un control del dolor muy bueno para los pacientes que se beneficiarían de una movilidad temprana pero que no pueden someterse a una fijación prolongada. Muchos pacientes mayores que tienen fracturas que no están muy desplazadas pero que limitan su movilidad. A veces, poner 1 o 2 tornillos estabiliza la pelvis lo suficiente como para que puedan levantarse antes. Es útil para estabilizar pacientes mínimamente desplazados o no desplazados y fracturas en pacientes de edad muy avanzada. Pero también hay algunas técnicas que le mostraré que le permitirán reducir fracturas que están un poco más desplazadas. Algunas de las dificultades con la técnica, bueno, solo es aplicable realmente a las fracturas de la columna anterior, columna transversa, fracturas transversas, fracturas tipo T y fracturas del ala sacra. No es una técnica realmente muy útil cuando sus fracturas están muy desplazadas. A veces es difícil lograr esa reducción, y requiere un poco de curva de aprendizaje hasta que al menos aprendes las vistas. Entender las vistas fluoroscópicas es lo más difícil. Hay que tener un poco de cuidado para no dejarse llevar por las indicaciones, sobre todo cuando se está aprendiendo. Las indicaciones en nuestra institución se centran sobre todo en el paciente anciano frágil cuando la única otra opción es el tratamiento no quirúrgico, cuando quizás se puede tolerar una reducción un poco menos perfecta. Es una buena técnica para estabilizar una pelvis antes de una prótesis de cadera, o al mismo tiempo permite una movilidad precoz y una mejora del control del dolor. Y es realmente la única opción cuando la única alternativa sería el reposo en cama o alguna forma de tracción. Cuando se trata de pacientes más jóvenes, nuestras indicaciones se centran en fracturas que están mínimamente desplazadas o que pueden reducirse bien, fracturas que no están desplazadas y en la cúpula de soporte de peso en pacientes que no cumplen por cuestiones cognitivas o de comportamiento,
o también en pacientes que no pueden tolerar el dolor que, de otro modo, estarían postrados en cama. Y también es una opción cuando la fijación interna con reducción abierta tradicional no es posible por el motivo que sea. Una vez tuve un paciente que tenía un trasplante de riñón, y el trasplante de riñón estaba situado exactamente donde habría tenido lugar la exposición ilioinguinal para abordar una fractura acetabular que era posterior. A ese paciente lo traté con técnica percutánea para minimizar el daño potencial al trasplante de riñón, que sería una complicación muy terrible. Los instrumentos que utilizamos son bastante sencillos. Se trata esencialmente de una bandeja de tornillos canulados, normalmente los más grandes, como los tornillos de 6573 u 80 milímetros con sus alambres guía y los dispositivos de inserción adecuados. Así que la clave de la técnica es realmente entender sus vistas fluoroscópicas radiográficas y saber utilizar muy bien el SEAR. La mayoría de ellas son combinaciones de vistas oblicuas ilíacas, oblicuas obturadoras, de entrada y de anterior a posterior. Creo que deberías practicar antes de empezar a obtener estas vistas y potencialmente incluso ayudarte dibujando algunas líneas direccionales en la piel cuando empieces a mirar la pelvis con diferentes inclinaciones. Una pequeña cosa en la que siempre animo a mis residentes a pensar es en estos teoremas de geometría espacial. Así que si estás trabajando en el lado convexo de una superficie, es decir, por ejemplo, en una cadera, el lado acetabular de la cadera, piensa en cuántas vistas SEARM tendrás que obtener para identificar correctamente que ninguna línea interseca la superficie. Así que estas líneas intersecan la superficie, correcto. Esta línea ahora no. Así que si puedes conseguir una vista en la que el tornillo esté fuera de la articulación, estás bien. Por el contrario, si estás trabajando en el lado cóncavo de una superficie, digamos el lado femoral de la cadera. Si estuvieras haciendo tal vez un giro percutáneo, ¿cuántas vistas SEARM que muestren que no has intersecado la superficie necesitas para demostrar la no penetración adecuada con 100 certeza? Esta línea no parece cruzar la junta, pero no lo sabes porque es una superficie curva. Esta no parece que la esté cruzando. Pero, ¿y si está más atrás y está fuera? Así que la realidad es que necesitas infinitas vistas. Así que lo bueno de trabajar en fracturas acetabulars con técnicas percutáneas es que estás trabajando en el lado convexo de la articulación. Así que cuando pones tu tornillo, solo necesitas una vista que muestre que el tornillo no es tangente o toca la articulación para tener 100 de confianza en que no estás penetrando la articulación. He aquí algunos ejemplos de fracturas que pueden tratarse con estas técnicas. Ciertamente puedes tratar fracturas de rami y fracturas de la columna anterior. Y hay muchos ejemplos de esto. Es probablemente uno de los tornillos más fáciles de aplicar, y solo tienes que determinar el corredor óseo apropiado. Y normalmente uso un tornillo de 7,3 o 6,5 milímetros para este tipo de fractura. Voy a ir ahora a ilustrar mi primer ejemplo. Se trata de un joven de 18 años que se cayó desde 5 pisos mientras estaba en una fiesta, tiene muchas otras lesiones concomitantes que no son relevantes para la cadera, pero tiene una laceración esplénica y tiene una herida pélvica lateral abierta con algo de cresta ilíaca expuesta, una fractura escapular, y tiene una fractura de columna anterior mínimamente desplazada en el arco del techo de 45 grados. Veamos algunos hombres. Aquí hay una vista pélvica anterior-posterior de la fractura de este joven. Puedes ver la fractura justo aquí. Y puedes ver que estamos insertando un alambre guía de forma retrógrada. Esta es una vista de entrada. Así que mientras insertas la aguja guía, tienes que asegurarte de que estás en la parte anterior y en la columna anterior. Cambias entre las vistas de entrada y salida para guiar tu aguja guía eventualmente en la dirección que quieres, que será esta. Aquí estamos de vuelta en la vista anterior-posterior con la aguja guía en su lugar. Y puedes ver el taladro que va a perforar el alambre guía para insertar el tornillo.
Y aquí está la imagen final con el tornillo en su lugar a través de la fractura y en toda la longitud de la columna anterior. Veamos ahora un ejemplo de fractura de la columna posterior. El tornillo de la columna posterior puede hacerse de forma anterógrada o retrógrada. Yo suelo hacer estos tornillos de forma anterógrada haciendo una mini ventana ilioinguinal lateral y encontrando el punto de entrada en la tabla interna de la pelvis. Algunas personas lo hacen de forma retrógrada flexionando la cadera y entrando en la pelvis a través de la tuberosidad isquiática. Las fracturas transversales pueden tratarse con una combinación de tornillos de la columna anterior y tornillos de la columna posterior. Es una combinación, es decir, de los dos ejemplos que acabo de ilustrar. Veamos un segundo ejemplo. En este caso concreto, se trata de una paciente de 15 años que fue atropellada y arrastrada por un coche. La paciente tiene deformidades en la pierna, múltiples abrasiones en la espalda y extremidades. Y esta es una foto de su pelvis. Se puede ver que hay problemas bastante graves aquí. Por un lado, la cadera parece estar dislocada. Y parece haber, a primera vista, lo que parece una fractura acetabular transversal. Entonces, ¿qué le pasó a este paciente? Bueno, este paciente también tiene una fractura de fémur. Y luego esto es un poco de una reconstrucción tridimensional de cómo se ve todo el asunto. Puedes ver la anatomía de la fractura transversal un poco mejor aquí. Aquí está el aspecto posterior de la pelvis con el componente de fractura transversal. El paciente se cerró, se redujo la cadera y se enyesó el fémur. Después manejamos la fractura acetabular. Ahora es más manejable. Es una fractura transversal discreta. Aquí está la parte anterior de la columna. Y se observa cómo retrocede. Y aquí está el componente de la columna posterior. Así que ahora vamos a planificar esto un poco mejor y tipo de tratar de entender lo que los túneles óseos son, porque se trata de un paciente pediátrico que es 15, así que tal vez tenemos que utilizar un poco de un tornillo más pequeño. A veces con los pacientes pediátricos, usted no puede caber un tornillo de 6,5 milímetros, y usted tiene que hacer algo aún más pequeño. Así que llevamos a este paciente a la sala de operaciones, y hay un poco de desplazamiento aquí. En la fractura transversal, la columna anterior parece estar ligeramente medializada en comparación con el resto del acetábulo. Y se puede ver como un alambre guía se vería pasando por allí. Pero entonces puedes hacer una pequeña incisión a través de tu exposición ilioinguinal y usar un CAV para presionar y reducir un poco más mientras pasas el alambre guía. Así que mientras estás presionando, reduciendo eso un poco para que se vea mejor, puedes entonces insertar el alambre, y luego sobre el alambre, insertas el tornillo. Usted puede ver en este caso que tenemos una vista donde el tornillo parece ser muy casi tangencial y potencialmente dañar la articulación. Pero luego cuando miras otras vistas, es un poco mejor. Y ahora puedes ver en esta imagen cómo, desde la parte superior de la imagen, se inserta el alambre guía que va a delinear la introducción del tornillo posterior. Así que de nuevo, a través de la pequeña ventana ilioinguinal, se identifica el punto de entrada del tornillo anterógrado, y luego se inserta la aguja guía. Esta de aquí es una vista oblicua ilíaca que ilustra cómo la aguja guía va a perder la articulación en su dirección hacia la tuberosidad isquiática. Esto muestra el alambre como lo hemos avanzado más allá de la articulación, y ahora vamos a insertar el tornillo, que se perderá la articulación en su dirección a la tuberosidad isquila, e insertar el tornillo. Y así es como se ven los tornillos. Así que ahora tienes aquí el tornillo de la columna posterior y el tornillo de la columna anterior, y ese caso es ahora estable. También se puede utilizar esta técnica para fracturas altas de la columna anterior. Se trata de fracturas de la columna anterior que rompen en la cresta ilíaca, y en realidad se pueden insertar estos tornillos a través de la espina ilíaca anteroinferior, directamente posterior perpendicular a la fractura y apuntando hacia la cara posterior de la cresta ilíaca. Veamos algunos.
Aquí hay un ejemplo de un paciente de 85 años que tiene muchos problemas médicos. Es un paciente vasculopático. Está en diálisis, ha tenido múltiples injertos y bipases en el área ilioinguinal. El paciente es, en el mejor de los casos, un ambulante doméstico y desafortunadamente se ha caído en casa y ha sufrido una lesión que tiene este aspecto. Así que aquí estamos viendo una pelvis anterior-posterior, y se puede ver que hay un componente anterior de la fractura donde están estas pequeñas flechas verdes, que va todo el camino desde el margen de la cresta hasta la articulación. Y afortunadamente no está desplazada. Pero el 85 del paciente es un gran plano de fractura, está teniendo mucho dolor. No se va a movilizar muy bien, y dejar a este paciente en cama durante varios días o un par de semanas antes de que pueda moverse no es probablemente una buena idea. Así que este paciente es un buen candidato, según nuestros criterios, para ser tratado con fijación percutánea. Así que lo que hacemos, llevamos al paciente a la sala de operaciones y empezamos a mirar las vistas. Esta es una vista que delinea esta área donde el instrumento está marcando, que se llama como un área de lágrima. Obtienes esta vista viniendo sobre el paciente en una vista un poco obturadora y también inclinando el C-arm un poco distalmente. Así que es una combinación de una vista obturadora oblicua y una vista de salida. Y verás, si haces eso, verás el área, el túnel óseo donde el tornillo va a pasar. Este es el alambre guía colocado a través, directamente en el túnel. Así que estás viendo su proyección más pequeña. Esto se convierte ahora en la vista oblicua ilíaca. Puedes ver la aguja guía que va desde la zona supraacetublar hasta la cresta ilíaca y sobre esa aguja. A continuación, puede insertar el tornillo. Esta es una vista donde hay una combinación de obturador oblicuo con un poco de vista de entrada que te permite ver el tornillo entrando en el aspecto posterior de la cresta ilíaca, hacia las espinas ilíacas posteriores. Y puedes hacer que un par de tornillos encajen muy fácilmente. Así que puedes poner dos tornillos paralelos que vayan a través del plano columnar anterior que se extiende proximalmente. Esto aquí de nuevo es la vista que empezamos en esta combinación de obturador oblicuo con entrada que muestra el túnel donde el hueso entra, y usted puede ver los dos tornillos canulados mucho en paralelo va directamente en el hueso. Una vez aplicados esos dos tornillos supraacetabulares, creo que tenemos la oportunidad de colocar un tornillo de columna anterior como hemos ilustrado antes, y podemos pasar nuestro alambre a través de la columna anterior proximalmente, atravesando la parte de la columna anterior de la fractura. Y ahí va el alambre en la parte más proximal del acetábulo. La articulación se pierde totalmente. Y en ese alambre, se puede colocar un tornillo. Entonces obtienes una estructura final así. Esto es, otra vez, más de una vista de salida, enseñando el tornillo de la columna previa y los dos supracetabulares. Y así es como se ve al final. Así que tiene dos tornillos supracetabulares que van desde la espina ilíaca anteroinferior hacia la parte posterior de la cresta ilíaca, aseguran la fractura de la columna anterior mayor que se extiende hacia la cresta y una fractura de la columna anterior para aumentar su estabilidad. Esta es la vista oblicua obturatriz de la construcción, mostrando el tornillo de la columna anterior y los dos tornillos supracetabulares. Y ahora voy a mostrarles la vista oblicua ilíaca de la misma construcción. Pueden ver los dos tornillos supracetabulares que atraviesan esencialmente toda la longitud de la cresta ilíaca. Veamos ahora un cuarto ejemplo. Esta vez vamos a tratar con un joven de 18 años de edad paciente que fue golpeado que tuvo un accidente de alta velocidad de vehículos de motor, por lo demás sanos, pero tiene dolor pélvico significativo y la incapacidad para movilizar. Esta es la vista anterior-posterior de la pelvis, donde se puede ver la fractura definida esencialmente. No es particularmente una fractura acetabular, pero es una fractura de la cresta ilíaca y el rami. Así que esta es una fractura pélvica, probablemente una fractura pélvica de compresión lateral tipo 2 con una gran pieza semilunar.
Aquí están las tomografías computarizadas que muestran la fractura rompiendo a través de la parte superior de la parte más proximal de la cresta. Aquí tenemos una fractura vista con el TAC un poco más distal, donde se aprecia el gran fragmento semilunar que sigue unido al sacro a través de los ligamentos secretores posteriores y el plano de fractura que debemos abordar. Vamos a reparar esto comenzando con un tornillo de columna anterior. Esta es la aguja guía entrando. Usando la vista oblicua del obturador, avanzamos cuidadosamente la aguja, cambiando de la vista de entrada a la vista oblicua del obturador para asegurarnos de que la estamos insertando en la parte interósea de la columna anterior. Entonces avanzamos el alambre guía aproximadamente y usted puede ver cómo el alambre guía es externo al acetábulo está en el tamaño convexo. Así que no estamos entrando en la articulación mientras que el alambre está en su lugar. Hacemos una pequeña ventana lateral de la exposición ilioinguinal y aplicamos una pinza para maniobrar el aspecto proximal de su fractura en la reducción suficiente para insertar un tornillo a lo largo del margen de la cresta de una manera anterior a posterior. Y aquí está el cable guía, ya en su lugar. Ahora vamos a hacer una tercera aguja guía. Esta será una guía supraacetabular. Esta vista aquí es una combinación del obturador oblicuo con una vista de entrada donde estás viendo toda la cresta ilíaca en un solo plano. Y puedes insertar el tornillo de anterior a posterior usando esta imagen y asegurándote de que estás en el hueso y asegurándote de que realmente capturas el fragmento de la media luna en la parte superior de la imagen. Puedes ver aquí cómo estamos avanzando. La aguja guía va a ir en esta dirección todo el camino proximalmente, y en este punto, la aguja guía ha atravesado el plano de la fractura semilunar. Esta es una vista lateral de todo el montaje. Y lo que estamos haciendo aquí es identificar el cuerpo de S1 justo aquí, porque vamos a tener que insertar un tornillo sacroilíaco también. Así que esta es una vista de entrada donde se puede ver nuestro tornillo de la columna anterior. Aquí puedes ver nuestro tornillo supraacetabular que va a ir sobre ese alambre. Hay un tornillo aquí arriba que puedes verlo. Y ahora estamos insertando un alambre guía en el cuerpo de S1 donde vamos a insertar el tornillo sacroilíaco. Esta es la vista de salida. Puedes ver los forámenes de S1 aquí y asegurarte de que el alambre va proximal a los forámenes. Así que estás cambiando entre las vistas de entrada y salida para asegurar la fijación adecuada del tornillo sacroilíaco. Después de haber insertado el alambre de guía en el cuerpo de S1 que ir y venir un par de veces. Y aquí está de nuevo la vista de entrada demostrando la colocación correcta del alambre guía. Así que ahora que todos nuestros alambres guía están en su lugar, ahora empezamos a insertar los tornillos canulados. El primero en entrar aquí va a ser el tornillo sacroilíaco. El tornillo sacroilíaco está ahora colocado en esta vista de entrada. Ahora estamos perforando el tornillo que va a ir a lo largo de la cresta ilíaca. Así que aquí hay una imagen que muestra que ahora tenemos el tornillo sacroilíaco y el tornillo de la cresta ilíaca. Ahora vamos a taladrar el tornillo supraacetabular que va desde la espina anteroinferior hasta la cresta en esta dirección. De nuevo, esta es una combinación de un obturador oblicuo con una vista de entrada. Aquí está el tornillo taladrado a lo largo de toda la cresta ilíaca. Aquí es donde solía estar la fractura semilunar, y aquí está el tornillo en su sitio, así que ya tienes el tornillo sacroilíaco, el tornillo de la cresta ilíaca, el tornillo supraacetabular anterior a posterior, y ahora vamos a poner el tornillo de la columna anterior. Ahora estamos sobreperforando el tornillo de la columna anterior sobre la aguja guía, sobre la primera aguja guía que aplicamos. Esta es una vista de entrada. Este es el tornillo en su lugar.
Finalmente, la estructura completa está aquí. Antes, mencionamos las fracturas Rami. También, el elemento semilunar de la fractura pélvica por compresión lateral. Aquí están las grapitas de la ventana ilioinguinal que abrimos. Tenemos el tornillo que asegura la cima de la cresta. El tornillo supraacetabular va de frente hacia atrás. Aquí está el tornillo de la columna anterior y el sacroilíaco ya colocado. Y hemos restaurado la integridad pélvica de esta joven paciente. Este es el mismo paciente, por supuesto, pero ahora estamos mostrando la vista de salida, solo para ilustrar que el tornillo S1 está despejando los forámenes, que se observan aquí. Y por último, ahora mostramos una vista de entrada del mismo paciente en la que se ve el tornillo sacroilíaco, el tornillo de anterior a posterior, el tornillo de la cresta y el tornillo de la columna anterior. En este caso que acabamos de presentar, hemos utilizado un tornillo sacroilíaco, un tornillo muy común, quizá uno de los más comunes. Es un tornillo que utilizamos para reparar una fractura del ala sacra o una disociación de la articulación sacroilíaca. El principal riesgo es para la raíz L5, que está delante de la ya sacra, más o menos por aquí. Así que tienes que asegurarte de que tienes la inserción adecuada de la aguja guía antes de poner el tornillo. Nuestro último ejemplo es el de un paciente de edad avanzada con osteodistrofia grave y densidad ósea muy baja. No hay antecedentes reales de traumatismo, pero el paciente llega presentando fracturas por insuficiencia sacra muy dolorosas. En realidad estaba en una mesa sometiéndose a un procedimiento de sacroplastia cuando se observaron las fracturas reales, y entonces ese procedimiento fue abortado y el paciente fue enviado a nosotros para algún tipo de fijación. Esta es una placa pélvica anterior-posterior, y no es muy aparente solo por esta radiografía. Lo que está pasando. No hay lesión obvia acetabular o del anillo pélvico, pero verás que hay algunas fracturas por insuficiencia del sacro. Vamos a la siguiente imagen. Esta es una vista coronal de una resonancia magnética, donde se puede ver el sacro con una gran cantidad de cambio de señal en el aspecto bilateral en ambos allá sacra. Y esto es muy típico de las fracturas en pacientes que tienen osteoporosis severa, a las que nos referimos como fracturas por insuficiencia. Aquí hay una sección transversal de la tomografía computarizada, que muestra las fracturas un poco más claramente. Puedes ver estas fracturas aquí. Así que se trata de fracturas bilaterales de insuficiencia allá sacra en una paciente con osteoporosis grave que tiene mucho dolor y es completamente incapaz de movilizarse. Ahora bien, si se tratara de una u otra, o de un paciente que tal vez no fuera tan osteoporótico, y si se tratara de una fractura traumática, vemos montones de estas fracturas de allá sacra de tipo compresión lateral que no requieren absolutamente ningún tratamiento. Pero esta era una serie de lesiones particularmente gravosas para este paciente. Una cosa que hay que tener un poco de cuidado es que si nos fijamos cuidadosamente en esta imagen, verás que también hay un poco de un componente transversal del sacro. Así que ahora estamos tratando con un componente transversal componente de fractura del sacro y dos verticales sacro-ala. Así que este es un caso ligero, francamente, de potencialmente una fractura sacra tipo H, que conlleva un riesgo de progresión y disociación sacropélvica. Entonces, ¿cómo se trata esto? Bueno, podrías complicarte mucho y hacer una fijación ilíaca lumbar, o puedes intentar estabilizar al menos los planos verticales de las fracturas de la ya sacra con un tornillo percutáneo que atraviese completamente la pelvis. Ese es el enfoque que adoptamos en este paciente en particular, que no es un paciente muy móvil, sino que tiene demasiado dolor incluso para sentarse. Realizamos una fijación percutánea sacroilíaca con un tornillo que atraviesa todo el sacro. Así que de la manera típica,
Utilizamos las vistas de entrada y salida para determinar el paso seguro del alambre guía que falta en los forámenes, y luego insertamos el tornillo. Esta vista anteroposterior ilustra un tornillo que atraviesa toda la anchura del sacro. Hay una buena compra cortical en el lado de inserción de la articulación sacroilíaca, pero también cogemos la cortical del otro lado. Esta vista oblicua del obturador muestra que abrimos intencionadamente una brecha en la corteza del ilion para poder tener un buen agarre cortical a ambos lados. En resumen, la fijación percutánea es una técnica muy habitual para muchas fracturas pélvicas y acetabulars. El objetivo es conseguir una reducción anatómica de la superficie articular de una fractura acetabular lo más próxima posible y la estabilidad del anillo pélvico. Es una forma muy útil de fijar fracturas cuando se evitan los abordajes por extensión. Por alguna razón, disminuye la estancia hospitalaria y la morbilidad en el paciente anciano que por alguna razón no puede someterse a una fijación interna formal por reducción abierta. Es importante que las indicaciones sean claras. Las indicaciones para las fracturas acetabulars son las fracturas de la columna anterior, la columna posterior y las fracturas transversales. Ocasionalmente, las fracturas en T también podrán fijarse de este modo. Es importante que entienda las imágenes fluoroscópicas y cómo obtenerlas. Y si dispone de tecnología de navegación fluoroscópica que sin duda podría ser útil durante la curva de aprendizaje, usted. Muchas gracias por su atención. Me gustaría dar las gracias a mis colegas del Departamento de Ortopedia de Beth Israel Deaconess, que también me permitieron utilizar algunas de sus diapositivas. Gracias por escucharme.